Hola, hola, hola. Probando, probando. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Eh, en mi país son la 1 de la tarde, ¿no? Estamos en Pascuas de Resurrección. Para los que creemos en ello, les mando mis más sinceras felicitaciones. Eh, bueno, y les doy mi respeto, como siempre, a los que tal vez no, porque sé que no somos iguales todas las personas, ¿no? Y bueno, hay derecho, que uno se dice, no es obligatorio. Bueno, últimamente hemos estado hablando de la psicopatología, ¿no? Perdón, de la psicopatía, que tiene muchas peculiaridades interesantes, que a ver, veremos si el tiempo nos las despeja un poco, ¿no? Estas peculiaridades. Y justamente algo que yo no conocía también, digamos, lo que pasa es que ustedes saben que hay poca información en español, digamos, o eh, cuando hablamos del idioma hispanohablante, existe muy poca información porque si no fuera por los canales incluso de algunos colegas, no colegas, bueno, o no sé, porque a pesar de que estoy tratando de utilizar este medio para comunicarme, bueno, colegas en el sentido de divulgar información, ¿no? Pero eso, ¿no? Pero después que tengo, no hay contacto con ellos. Estoy empezando muy de a poco. Entonces, empecé por el tema 480, no me acordaba en cuál tema había quedado. Y a medida que avanzando he ido retrocediendo. Por ejemplo, está el 478 y el 479. La otra vez vimos el famoso método de la piedra gris, que me parece muy interesante, porque si bien, digamos, no todas las personas narcisistas son asesinas, digamos, ya se está hablando de un espectro, digamos, de del narcisismo. Si bien sucede esto, lo sabemos muy poco, ¿no? Eh, por ejemplo, las clasificaciones que les he compartido o que comparto en este tema son interesantes y son de esas, digamos, eh, son de esas interpretaciones de médicos psiquiatras, en este caso, si no me equivoco, la mayoría, eh, que han contribuido mucho a esta subdisciplina de la medicina, ¿no? Hablamos de Snyder, lo vamos a ver enseguida, ¿no? Hay diversas aportaciones, hay desde quienes postulan 15 tipos de psicopatía, eh, pero creo que el más reciente y el más aceptado es de 3 tipos, eh, que se los pienso compartir, digamos, en momentos diferentes. O sea, en otro tema, perdón, es que algo que tenemos que tomar en cuenta, compañeros, porque primeramente me estoy dirigiendo a,
al curso con el que tuve la fortuna de dictar clases. eh, entonces, bueno, ya veremos lo que pasa, ¿no? Porque nadie, al final creo que nadie sabe lo que puede pasar en el futuro, ¿no? No sé. Podemos predecir un poquito, pero tampoco somos los genios de los genios, ¿no? Son muchas variables las que entran en todo. Y bueno, estas palabras interesantes en psicopatología 2 la deberían escuchar si es que llevan el DSM-5 o ya claro, la deberían escuchar después de cursar esta. ¿Por qué se habla? Porque algo interesante, digamos, del DSM-5. El DSM-5 tiene su bueno y tiene su malo. Porque por un lado, digamos, se subdividen más los trastornos y de 17 pasan a ser 22, quitándole aún dos elementos más a lo que es el DSM-4-TR. O sea, en total, 7 nuevos grupos incluye el DSM-5. Eh, pero el problema no está tanto ahí, ¿no? Para muchos de nosotros, los psicólogos y psiquiatras, que partimos de la integralidad o la coexistencia de paradigmas diferentes, ¿no? Eh, en ese sentido, creo que uno de los errores más grandecitos, por decirlo, que cometió el DSM-5 fue eliminar el diagnóstico multiaxial, que fue una propuesta excelente para mí, que salió en la versión 4 texto revisado. Ofrecía una visión holística en lo posible del trastorno mental, ¿no? No es lo mismo, eh, no es lo mismo que una enfermedad o un trastorno mental. En eso voy a tratar de ser puntual porque aunque no se ha reunido a nivel mundial, digamos, una forma de asociación que regule, así como existe la Real Academia de la Lengua Española, o así como existe eh, la comunidad, eh, y así como existe la comunidad de astrónomos, perdón, que fueron los que votaron, por ejemplo, 80% fue los que votaron respecto a que Plutón deje de ser un planeta. ¿Por qué? Porque uno de los científicos se topó con la idea de que la aparentemente luna, entre comillas, de Plutón no era en realidad una luna, era otro planeta y ambos circulaban alrededor de un baricentro. Baricentro se le llama al centro virtual que existe entre dos estrellas, dos planetas, lo que ustedes quieran. Se dice incluso que nuestro Sol es un poco baricéntrico, ¿no? O sea que no está ocupando el centro-centro del sistema solar porque, bueno, Júpiter también ejerce una sumamente fuerte gravitación, ¿no? Que termina influyendo en la estrella del Sol y generando una especie de tire y afloje, ¿no? Por así decir. Eh, entonces, aparentemente el Sol giraría alrededor de un centro imaginario. Y esto, bueno, estas hipótesis y todo eso también viene del tema de Génesis, si ustedes, Génesis creo que se llama, Némesis, perdón, que algunos dicen, ¿no? Que como la mayoría de los sistemas son
eh, binarios, como el de Alfa Centauro, por ejemplo, el más cercano, creo. Eh, y en ese sentido, eh, como son binarios, más bien es atípico que en el universo solo tengamos dos, una estrella, que en este caso es el Sol, ¿no? Y por eso se ha teorizado, pero no se ha comprobado de que posiblemente otra estrella, pero que tarda años de años de años, eh, viene, le da la vuelta al Sol y como su trayectoria es elíptica se vuelve a ir. Y bueno, existe mucha conjetura con respecto. Dicen que no es posible, aunque en algunas leyendas se habla, ¿no? De un tipo planeta de fuego, ¿no? A veces ha sido utilizado también de mala manera por aquellas personas negativas que tratan de falsear la verdad y llamar la atención. Pero bueno, fue por consenso entonces de una mayoría de 80% de los científicos físicos a nivel mundial que se aceptó que el planeta o el explaneta, perdón, Plutón, deje su calidad de planeta y se convierta en un exoplaneta, no sé, porque impusieron tres criterios para considerarlo por lo que no se debía. O sea, primero armaron el concepto de planeta. ¿Qué se entiende por planeta? Bueno, que tiene que tener un satélite al menos. Y otra de las cosas es que tiene que haber barrido con los objetos a su alrededor, ¿no? Y eso no tenía Plutón, porque si Plutón y Caronte, creo que era su satélite, giraban alrededor de un núcleo imaginario, quiere decir que prácticamente eran iguales, ¿no? Entonces, ese detalle fue el que le quitó la categoría de planeta, porque con lo demás cumplía, pero eh, esas palabras, como les comparto, haber limpiado su casa, o sea, cuando hablamos de haber limpiado su casa, no hablamos de extensiones muy alejadas de ese planeta, sino hablamos de, por ejemplo, la luna en su momento cayó. Ustedes saben que la actual luna dicen por ahí que se formó por la caída del anterior, de otro planeta o algo así, digamos, que chocó contra la Tierra y de ahí se formó la luna. O sea, en el caso del planeta Tierra, él ha ejercido hegemonía. No así según lo que se considera de Plutón, pero esto es largo, también tiene que ver con otras cosas, pero es un ejemplo para un poquito mejorar, digamos, el tema del diagnóstico en psicopatología. Eh, Debería haber un organismo internacional que por mayoría, pero bueno, otro tema es, y las personas, países como Estados Unidos e Inglaterra no les gusta casi el ser controlado. Por eso, digamos, los ingleses se salieron de la Unión Europea, de lo que se llamaba, esa salida se le llamó Brexit, salida de Gran Bretaña. Eh, y eso le está generando grandes problemas, ¿no?, a ese país. Otro también que es bastante singular y que le gusta tener su propio criterio, hasta sus propios deportes, si nos damos cuenta, es lo que conocemos como el DSM-5, ¿no? La ONU se creó, es un organismo nacional, o la UN, según el idioma, es un organismo nacional que se creó al margen
de la Liga de Naciones, que fue eliminada porque obviamente no cumplió su principal misión, que era impedir una nueva guerra mundial, ¿no? Al final terminó habiendo una guerra mundial y como represalia o castigo, o como ustedes lo quieran ver, se la terminó cambiando por el nombre de la ONU, ¿no? Ahora, dentro de la ONU hay diferentes tipos de organizaciones, subtipos. Y una de ellas es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hay también la OIT, eh, la Organización Panamericana, la Organización de Estados Americanos, si no me equivoco, etcétera. O sea, cuando hablamos de la OMS estamos hablando no solamente del máximo órgano gestor o gestor que vela por la salud a nivel mundial, ¿no? Eh, Eso, estamos viendo uno de los principales órganos, pero bueno, ustedes saben que la vida no es perfecta. Estados Unidos terminó creando su propio manual diagnóstico porque no les llegaba y no estaban de acuerdo con lo que el CIE 10 proponía, ¿no? También por ese lado se los entiendo un poco porque creo que hay cosas que hay que dejar de lado. Por ejemplo, eso de que nos rija la Real Academia Española en aceptar o no aceptar cierto tipo de palabras, bueno, eso me parece que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Eh, pero bueno, lo que pasa es que aparece con retraso, a ver, o no tanto, parece que yo soy el equivocado. La Segunda Guerra Mundial termina, si no me equivoco, Japón se rinde, creo, un 8 de agosto del 45, algo así más o menos. Y inmediatamente empieza la Guerra Fría, pero toda esa gente que venía de la guerra, que volvió mutilada, herida y con muchas cosas en contra, eh, necesitaban un diagnóstico, necesitaban tratamiento médico y en ese sentido Estados Unidos, algo, no sé qué no le gustó en particular de la OMS, que antes era la que era sostenida por Estados Unidos con un aporte de 1.000 millones de dólares, ¿no? Nada que ver con lo que ahora se paga la China, pero bueno, eso ya es cuestión tal vez de cultura y todo lo demás. A lo que voy, ya para entrar al tema antes que sea más tarde, cuando hablamos de espectro en psicopatología, no estamos hablando del significado del concepto en términos de sombra, en términos porque a veces se le dice espectros, ¿no? A los fantasmas, todo eso. Más que todo estamos hablando de un concepto estadístico, tómenlo muy presente eso. Cuando la psiquiatría habla de cambiar de enfoque del categorial al dimensional, no es que se esté tratando de salir o de abandonar el sistema estadístico. De lo que se trata es tratar de hacerlo más efectivo, ¿no? Bueno, y como le decía, lo malo, perdón, antes de eso le decía yo que lo malo del DSM-5 es que habla varias veces de espectro de la psicopatía, en este caso, bueno, el espectro de la esquizofrenia, el espectro del autismo, o sea, se han ido dando cuenta los expertos que eh,
que estamos viendo de una forma demasiado simple la realidad y que es necesario un poco verla de forma más compleja porque los tiempos son totalmente diferentes, ¿no? Eh, sigue siendo parte del método estadístico las unidades de análisis de esto que es eh, el trastorno mental, pero a pesar de eso se desea hacer algunos cambios porque, como les digo, no llena las expectativas para algunas personas, especialmente para los estadounidenses y otros países, porque casi cada país va a tener su propio manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, ¿no? Los chinos, los franceses, los alemanes, en fin, incluso hay un manual que no he revisado hispanohablante, ¿no? O sea, el trastorno mental desde el punto de vista de toda Latinoamérica, que es interesante. Y es bueno que haya esto, digamos, para diferenciar, porque acomodarnos a una sola cultura o identidad es complicado, no estamos en otros tiempos, ya no estamos en el tiempo del colonialismo, etcétera, ¿no? Por ahora estamos en el tiempo, en un tiempo, a ver hasta cuándo, de integración, digamos, aunque ahorita, eh, aunque ahorita esté lo de la pandemia que no deja integrarse, y eso, sobre todo. Eh, entonces, cuando hablamos, cuando se hace mención en la palabra espectro en psicopatología, a pesar de que puede también, bueno, siempre ustedes lo deben saber, más que yo, hay que contextualizar siempre las palabras, ¿no? En este caso, de esto estamos hablando, de esto se extrae el concepto o de esto extrae el enfoque dimensional, eh, todo lo relacionado con los diferentes grados de psicopatía que puedan existir, ¿no? Porque según las investigaciones, por eso hay que cambiar tal vez de nombre o maquillarlo un poco porque ya han pasado muchos años y la gente se acostumbra, pues, ¿no? Y se mete en la cabeza de nosotros que solamente podemos decir que tal persona es narcisista, sociópata o lo que querramos llamarlo, si se trata de un delincuente, ¿no? Y no es así. Lamentablemente es porque no aplicó, no ha elaborado suficientes espectros o clasificaciones o gradientes, digamos, la psicopatología como para demostrar que no todas las personas podemos dividirla en normal a normal, normal a normal. A veces hay gradientes, como le dije. Por eso también coloqué entre las clasificaciones de diferentes tipos de psicopatía, coloqué a Snyder, que habla de 15 tipos, ¿no? Porque ahorita la que más es usada habla solo de 3 tipos y es bueno hablar de grados, ¿no? Creo que es de mejor probabilidad, etcétera. Entonces, es por eso que las primeras diapositivas que ustedes van a ver van a estar va a estar colocada en cada una el espectro electromagnético, porque de aquí va a salir eso del gradiente, ¿no? Este sería eh,
la parte más leve de cualquier tipo de trastorno mental. Y esta sería la parte más grave, más discapacitante, más improbable de rehabilitación que tiene un trastorno psicopatológico. En este caso, al tratar de aclarar eso, eh, yo pongo que aquí, por ejemplo, obviamente aquí estaría la pseudo normalidad. Digo pseudo porque es difícil decir hasta qué punto algo es normal o anormal, ¿no? Porque tal vez lo que para nosotros sea normal, para otras culturas sea totalmente anormal, antihigiénico, no sé. Entonces, por eso siempre le pongo comillas o hago gestos de comillas cuando hablo de normalidad, porque, eh, bueno, según los diferentes expertos, hay que ir más allá de este tema de lo bueno, lo malo y todo eso, y ver las cosas desde otro punto de vista. Pero bueno, por eso ustedes van a encontrarse aquí con varios espectros o gradientes de electromagnetismo para entender un poco a qué se refiere, digamos, el DSM-5 respecto a lo que es eh, la palabra esta espectro, ¿no? Pero como todo siempre tiene su bueno y tiene su malo, el DSM-5 incluye esto y le da más organización, pero el asunto es que elimina muchísimas cosas que no sé, no era necesario tal vez eliminarlas, porque a pesar de que el psicoanálisis quedó atrás, por decirlo, sigue siendo una corriente con gran influencia en este tema del narcisismo, ¿no? Por debajo de la cognitivo-conductual es la psicoterapia con mejores resultados. Aparte, después está el psicodrama, las fenomenológicas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa es la finalidad de colocar aquí los espectros, ¿no? Eh, mm, Creo que este está al revés, porque creo que las ondas se vuelven más anchas a medida que la cosa se pone grave, ¿no? Porque aquí está empezando de este lado, ¿no? Si no me equivoco, miren, aquí está el lado azul morado, donde está la forma más leve de los diferentes patrones comportamentales patológicos. Aquí tenemos otro ejemplo, un poco se divide más la frontera. Pero seguimos con la misma lógica, ¿no? Del espectro electromagnético. En este caso, ¿qué elementos producen radiación y hasta qué punto esa radiación debemos aceptarla? Porque también se hablan de diferentes cosas, ¿no? Que si uno usa día y noche, por así decir. Por ejemplo, yo leí una vez que 20 radiografías sacarse en menos de un año puede existir la posibilidad de cáncer, ¿no? Y ustedes van a ver en YouTube otras cuestiones que se hablan acerca de la radiación, digamos, ¿no? Que casi está en todas partes, pero pues en una milésima o nanonésima de partícula, ¿no? Está en un contenido muy pequeño que no afecta tanto al ser humano, como lo puede ser, por ejemplo, los rayos del sol. Si no tuviera la capa de ozono, pararíamos con cáncer, en otras palabras, nomás. Bueno, el microondas, ustedes saben que calienta las cosas mediante
un poco de radiación, el teléfono, la lacto. Creo que aquí entran los rayos X, descubiertos un poco antes de los esposos Curie, creo que se pronuncia, algo así, que eran de origen francés, perdón, y como ustedes saben, pues terminaron muriendo de radiación porque sin darse cuenta, porque tal vez no conocían del todo los peligros o no se dieron cuenta hasta donde he escuchado de que lo que estaban manipulando era un material radiactivo y etcétera, ¿no? Pasó lo que tenía que pasar, fallecieron, pero bueno, el mundo sí está muy agradecido por ellos, por su contribución que le dieron a la humanidad. Esperemos que estén en un mejor lugar, como se dice, ¿no? Y por último, miren cómo la onda eh, radiactiva, a medida que se va acercando a su máximo potencial, por así decir, se va volviendo estrecha, ¿no? O sea, esto marca la intensidad, ¿no? Porque miren, en un solo, no sé, en 5 centímetros, digamos, que es esto, en 5 centímetros se ha colocado eh, unas 10 ondas, por así decir, que donde solo entraría uno en la fase más leve, ¿no? Esto es para representar la cronicidad de algunos trastornos, ¿no? Por ejemplo, igual ahora se habla del espectro de la esquizofrenia, y aquí estaría la hebefrenia o la esquizofrenia desorganizada, estaría también la esquizofrenia catatónica, porque sería de los problemas más graves que puede llegar a tener una persona y que puede llegar a no tener un pronóstico favorable o el sujeto nunca recuperarse, ¿no? Dependiendo del deterioro y lo que sea. En menor medida, bueno, estos objetos despiden radiación. Pero bueno, ese es el sentido de que estas primeras diapositivas estén así, porque van a escuchar la palabra espectro de parte del DSM-5 en lo que les dije, ¿no? Esquizofrenia, autismo y ahora psicopatía. Aquí lo mismo, o muy similar, solo que con letras chinas o japonesas o asiáticas. Eh, y bueno, una vez aclarado lo que es un espectro, vamos a hablar de los diferentes tipos de gradientes que proponen algunos autores, ¿no? Desde el más leve hasta el más profundo, ¿no? Porque algo conocido es que es esta clasificación que no ha cambiado desde tiempo. Lo que hoy se llama discapacidad intelectual y que antes se llamaba retraso mental, eh, tiene 4 formas, ¿no? Leve, moderado, grave y profundo, ¿no? Son 4 cosas. Y le podemos añadir más si uno quisiera, ¿no? Leve, relativamente leve, moderado, relativamente moderado y así. Creo que mientras más gradientes existan, un poco abandonamos esto de la generalización y logramos ver de una mejor manera la realidad, desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, eso sería algo, eh, algo pensado a mi manera, por si acaso, ¿no? Ustedes tienen derecho a desarrollar su propio criterio. Yo lo único que hago es cumplir con lo que tengo que cumplir. Bueno, aquí otra vez el espectro de luz, lo tratamos de graficar como de ser algo leve. Algunos trastornos mentales pueden convertirse, si no hay tratamiento o apoyo familiar, pueden convertirse en algo crónico y en un punto de no retorno, ¿no? Eh, que no es lo mismo, digamos, ¿no? Que aquí, estar aquí
donde hay aparente normalidad, entre comillas, a estar acá, por ejemplo, que es lo más alto que lo pude poner, donde está no solamente lo más grave en cuanto a síndrome o trastorno, sino lo más grave que puede haber, ¿no? Aquí estamos hablando de una cuestión profunda, de alteración, que tiene un punto hasta de no retorno, ¿no? Si bien para algunos nunca se da el 100% o difícilmente encontramos el 100%, máximo el 99%, pero jamás el 100%, dicen algunos. Y aquí también nunca vamos a encontrar el cero absoluto, digamos, ¿no? Siempre vamos a encontrar 0,1 en todo caso, o 1 o 2, digamos, de probabilidad de rehabilitación. Por lo general, la estadística lo marca con un 0 y una coma, ¿no? Eh, el 1,00, en otras palabras, representaría algo que no se da, pero representaría el 100%, ¿no? Eh, el 0,01, cuando hablamos de porcentaje, cuando hablamos de una división entre 100, eh, el 0,01 representaría la forma más leve en que se está presentando el problema, ¿no? Por X motivo. Entonces, siguiendo con todo esto, el espectro de la esquizofrenia, bueno, ahí hablamos, por ejemplo, se considera la forma más leve de esquizofrenia, o al menos el comité que elaboró el DSM-5 considera eh, que las esquizofrenias o los trastornos psicóticos, por decirlo, más, más leves vendrían a ser, y otra vez nos vamos a ir a esto del espectro, pero al espectro de más abajo no vamos a ir, que hay, digamos, problemas, pueden haber problemas alucinatorios desde leves a extremadamente profundos, ¿no? Leve, por ejemplo, en el caso de solamente tener un trastorno de personalidad, según algunos autores. Leve en cuanto al trastorno delirante, donde los síntomas son atenuados y si no hay un desencadenante no pasa nada. Y profundo o profundamente extremo sería, por ejemplo, la catatonía, donde también podríamos decir que hay un punto de no retorno, ¿no? Justamente por eso el DSM-4 creó el diagnóstico multiaxial, porque antes se llegó a creer que los trastornos de personalidad antecedían a los trastornos mentales, ¿no? Y por eso estaban en una casilla aparte. Otra cosa que era muy común encontrar en los niños, en los menores de 18 años, cierta discapacidad intelectual que hacía más complicado el diagnóstico de su cuadro. Entonces, para eso, aquí un poquito parece confuso, ¿no? Pero aquí dice rayos gamma, que son lo más peligroso, por así decir. Rayos X, ondas de radio, así van, y la radiación iría más o menos de grandes ondas a súper pequeñas ondas, ¿no? Intensifican algo. Eh, bueno, al parecer me agradó mucho hacer los gráficos, por eso hice varios. Y aquí está otra vez el espectro, ¿no? También para que se nos vaya quedando a todos, no solamente a ustedes, sino a mí, que el violeta es la forma más leve, digamos. En realidad no hay, bueno, eh, no vamos a entender eso, ¿no? Como la forma más leve de un problema. Y el rojo sería la forma más grave de otro problema, ¿no?
Aquí ahorita va a aparecer, miren, aquí está un poco más, más claro o más elaborado o con frontera, porque también la finalidad de todo esto es acabar con la frontera y con el enfoque multiaxial eh, perdón, la finalidad de todo esto es ofrecer un nuevo enfoque para la psicología clínica, la psicopatología y la medicina psiquiátrica, ¿no? Que en este caso sería, esto voy a colocar porque este está al revés, he procurado no ponerlo al revés, este es el menor y este es el mayor, ¿no? Aquí se puede dar ya la muerte incluso, ¿no? O sea, es lo máximo de lo máximo en cuanto a radiación. La forma más leve sería el violeta. Aquí estaría la pseudonormalidad. Al poner una línea se vuelve más duro, digamos, la categorización. Pero bueno, esto no tiene como finalidad que ustedes aprendan estas cosas porque si bien la matemática está en todo, debemos más que todo en concentrarnos en lo que por ahora tenemos, ¿no? Más que en lo que nos falta. Bueno, seguimos. Longitud de ondas mayores. Bueno, lo más importante de aquí, más allá de eso que algunos dicen de la longitud de onda, lo importante es que ustedes o que nosotros comprendamos y tratemos de entender lo mejor que se pueda este nuevo enfoque dimensional que tarde o temprano tiene que llegar, ¿no? Si no es en el DSM-5 texto revisado, en el DSM-6, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos son diagramas de Venn, figuras topológicas que tratan de demostrar, digamos, cómo a veces la realidad no es tan perfecta como uno cree, ¿no? Porque ya no hay fronteras aquí. Y entonces es un poco complicado decir dónde termina el azul y dónde empieza el celeste, ¿no? Y siguiendo con las mismas intenciones, vamos a hablar del aburrimiento. Después vamos a ver ese tema un poco. Estamos ahí viéndolo. Eh, ¿Por qué mi intención de ver el aburrimiento? Porque da la casualidad que son síntomas un poco no conocidos o atípicos del narcisismo, ¿no? Lo que es el aburrimiento y la tolerancia al estrés. Es bueno que todo esto nos quede claro para cuando seamos profesionales y nos crucemos con una persona perversa o si ya hemos tenido la experiencia de cruzarnos con una persona perversa, para que nos demos cuenta cómo ellos miran las cosas de manera tan diferente, ¿no? Incluso hay algún, alguna persona por ahí que opina, ellos tienen diferente fisiología. Creo que un poco están exagerando ahí porque es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Eh, pero que extrañamente, digamos, a comparación de las personas, entre comillas, normales, tienen una fisiología diferente porque eh, lo voy a mostrar a través de una fórmula después de otro enfoque que señala por qué es tan diferente el perverso al neurótico, etcétera. Entonces, el aburrimiento va a ser algo interesante que todavía hay que
estudiarlo. Hasta donde pude leer, parece que en muchas ocasiones se debe al, a lo hiperactiva que sabe ser las personalidades de estas personas, ¿no? Después vamos a verlo a más detalle, la tolerancia al estrés, eso también hay que darse cuenta. Tenemos que darnos cuenta de que no debemos discutir con la persona perversa, digámoslo así. ¿Por qué? Porque a nosotros nos hace daño el estrés, la tensión, eh, especialmente si hablamos crónico, porque el cuerpo solamente está hecho para reaccionar de determinada manera en determinados sectores o partes de la vida del sujeto, ¿no? Pero no fue hecho para todo el día estar así, ¿no? En ese sentido, algunos expertos dicen que eh, no hay que tomar en cuenta, no hay que tomar en cuenta demasiado serio, digamos, a veces este asunto, ¿no? Porque ustedes después se van a dar cuenta, la sanidad se puede dar o la rehabilitación se puede dar mediante cualquiera de las áreas diferentes que conforman el síndrome, como son lo biológico, lo psicológico, lo social, lo económico y demás, ¿no? Hola, ahorita vamos a cortar porque ya casi ha pasado tiempito nomás. Se va el tiempo, no tiene lástima el tiempo. Bueno, aquí hago una mención a la zona de desarrollo próximo como texto teórico, digamos, porque de alguna manera podría hablarse del espectro del aprendizaje también, ¿no? No sé, porque como ustedes saben, ya lo deben haber avanzado, entre la zona de desarrollo próximo está la zona de desarrollo real, que puede ser equivalente a lo que decía eh, Ausubel, si no me equivoco, perdón, los constructivistas. Estos serían los conocimientos previos. Estos serían los conocimientos futuros. Supuestamente, uno como docente tiene, antes que empezar el tema de ahora, por así decir, se repasa un poco del conocimiento previo. Ahora, esa transmutación de convertir algo, en este caso, perdón, de acá a acá, de convertir algo de la zona de desarrollo potencial no se olviden que tiene que ver con futuro, ¿no? Tiene que ver con hacer cosas inconscientes por parte del sujeto, pero eh, que está ahí presente y solo lo que falta es que emerja a la conciencia, por así decir, ¿no? Ustedes habrán escuchado, ¿no? Bueno, usted tiene alto potencial, se nota, porque cuando se propone hacer las cosas, las hace de manera excelente. Entonces, tiene potencial, o sea, tiene, por así decir, futuro, o tiene recursos para salir bastante adelante. A veces uno le dice al cliente, ¿no? Cuando ve, digamos, que él tiene herramientas, pero que están dormidas o que él no se da cuenta y por eso no las utiliza, ¿no? Este pasado, este futuro y este sería el presente, ¿no? ¿Cómo transformar esto, lo futuro, en esto, lo que ya queda fijado en la memoria a largo plazo en el cerebro, ¿no? Aquí también estaría lo social y aquí estaría lo individual en sus extremos. ¿Por qué? Porque para Vygotsky lo social, el aprendizaje primero se da más a nivel social
Luego, el sujeto vuelve a pensar ese conocimiento a sola, en lo personal, digamos, y es cuando se completa el fenómeno del aprendizaje, ¿no? Eh, porque si bien al principio sí o sí vamos a necesitar al otro para conocer ciertas cuestiones, pero al final es cada uno quien lo va a asimilar un poco a su manera. Aquí hay una figura más de lo que es espectro. Vamos a poner más arriba. Es aquí donde recién comenzamos a hablar de 28 tipos de psicópatas, pero obviamente uno va a tener 4 solamente, otro va a tener 13 hasta 15. Y así van a haber algunos que solamente tengan 2, 3, y hay otros que van a tener hasta más de 10 alternativas, ¿no? Yo creo que mientras más alternativa haya, es mejor para la ciencia, para que ésta se vuelva más diversa, digamos, ¿no? Y se le termine de meter a la cabeza que cada persona es un mundo aparte. Los tipos de psicópatas según Snyder, por ejemplo, aquí comenzamos hablando de Snyder directamente. Tipos de psicópatas según Snyder, bueno, Snyder fue un psiquiatra alemán que elaboró una clasificación que corresponde a los 10 tipologías diferentes de psicópatas. Algo como curiosidad, y para dejarlo hasta aquí, digamos, esto, y después hacer una nueva grabación, eh, algo interesante y que yo creo que lo debería ver de a poco la medicina, porque ellos se preocupan mucho por la semiótica a la hora de, a la hora de enseñar a sus estudiantes, ¿no? Sea la especialidad que sea o que lleguen a tener. ¿Qué hablamos con semiología? Nos estamos refiriendo a los síntomas expresados más que todos a nivel verbal por el cliente, ¿no? Eh, bueno, en ese sentido hay varias palabras que necesitarían cambiarse de significado que en algún momento les comenté, ¿no? Psicopatía es un concepto muy general. Psico significa alma, como ustedes saben, y patos eh, significa enfermedad, ¿no? Malestar. Entonces, cuando hablamos de psicopatía, es como si estuviéramos hablando algo de manera general, ¿no? Estamos hablando de problemas en general de la salud mental. Pero, sin embargo, ha sido usado durante bastante tiempo este nuevo concepto o este concepto sin ver posibilidad de cambios, ¿no? Otro concepto que debería cambiar es la esquizofrenia, que antes era vista como un trastorno disociativo, etcétera. Bueno, este fue uno de los primeros psiquiatras en ver el tema, ¿no? Ahí tenemos, él proponía diferentes tipos de psicopatías como los hipertímicos, los depresivos, los inseguros, los fanáticos, los necesitados de estimación, etcétera, ¿no? Bueno, las imágenes que yo voy a poner a continuación no tienen como finalidad el morbo o hacer lo que ustedes pasen un mal momento, ¿no? Sino graficar lo mejor que se pueda para que de esta manera les llame la atención, graficar lo más que se pueda cómo actúa una persona narcisista leve o totalmente psicópata, digamos, ¿no? En este caso, creo que todos ellos encajan en la famosa, en el, perdón, famoso
esquema de los diferentes tipos de psicopatía. Miren, aquí vemos una persona, creo que viene de la cultura japonesa, aunque no hay mucha superstición allá, creo, pero hasta donde sé, digamos, se habla de una mujer que tiene así la boca cortada, como el guasón, y que se le aparece especialmente, creo, a los niños o a ciertas personas tipo malas, digamos, algo así como la viudita, la llorona, digamos, ¿no? Depende de la cultura. Pero antes de estos monstruos, por así decir, y lo hago para diferenciar harto y para que incluso tengamos cuidado con los narcisistas leves. Por ejemplo, estas serían personas normales entre comillas, ¿no? El narcisista puede parecer muy normal, pero aquí por eso les pongo aureola, espero que se haya entendido, y les pongo alitas a algunos, porque cuando uno escucha testimonio, se sorprenden parejas. Hola, hola. Sí, Hola, hijito, ¿no vas a venir? sí, pero un ratito, ¿qué horas son, pues? Si son las 2 apenas. Ya. Ya, entonces te la guardo tu comida.